A vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos también a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a todos ustedes. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra reflexión que estamos haciendo del libro de los Salmos. Y en esta tarde vamos a leer el Salmo 105. ¿Sí, verdad? Nos quedamos en el 104. Entonces vamos a darle lectura al Salmo 105 para comentar un poco acerca de este salmo. Bueno, aquí no nos dice quién lo escribió, pero si recordamos cuando el arca del pacto fue llevada o fue trasladada a Jerusalén, el rey David también cantaba, ¿verdad? Y vemos que son estas palabras. Entonces podemos decir que este salmo lo escribió el rey David cuando el arca del pacto fue llevada a Jerusalén. Ya lo tenemos, le voy a dar lectura. El primer verso dice: alabad a Yahvé, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Bueno, inicia con esta invitación, ¿verdad? Alabad a Yahvé. ¿Qué es la alabanza? Alabanza es expresar la grandeza de nuestro Dios. Es reconocer su poder, sus maravillas. Reconocer todo lo que Dios es, lo que nos da, lo que ha hecho por nosotros. Reconocer su poder, reconocer su amor, su misericordia. Es expresar todo lo que Dios ha hecho. Y dice: alabad a Yahvé, invocad su nombre, haced notorias sus obras a los pueblos. Hacedlas notorias, que todos sepan, ¿verdad? Porque no todos lo saben. Todos, y lo hemos comentado, todos contemplan la naturaleza y se maravillan diciendo qué hermosa es, pero no todos reconocen que todo esto ha sido creado por nuestro Dios. Entonces dice: hacer notorias sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Y esa es la alabanza a nuestro Dios. Cantar, hacer notorias, hablar, expresar, que todos sepan que hay un Dios todopoderoso que ha hecho todo lo que existe, que ha hecho grandes maravillas. Y sí, hemos comentado grandes maravillas en la creación que podemos observar, pero también grandes maravillas en nuestra vida. Y eso es lo que debemos expresar en todo momento: lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hemos recibido de nuestro Dios y que día con día Él nos los da. Habla de todas sus maravillas. ¿A quién? A todos, entre nosotros también, ¿verdad? Pero también a toda la gente, a todos los pueblos, como menciona aquí. El verso 3 sigue diciendo: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Yahvé. Gloriaos. Decía el apóstol Pablo: me gloriaré, pero no en mí mismo, sino en Dios, reconociendo que si tenemos algo, si hemos recibido algo, es de parte de nuestro Dios, siempre dándole la gloria y la alabanza a Él. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Yahvé. Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos ante la presencia de Dios? Y bueno, decimos cuando estamos ante la presencia de Dios, tal vez refiriéndonos a cuando nos reunimos, ¿verdad?, con la iglesia. Pero podemos decir que en todo momento debemos estar ante la presencia de nuestro Dios, en todo momento y en todo lugar. Y dice aquí: alegres el corazón de los que buscan a Yahvé, de los que lo buscan. Nosotros lo hemos buscado y lo hemos encontrado, ¿verdad? ¿Y cómo debe de estar nuestro corazón? Alegre, gozoso, agradecido.
Buscad a Yahvé en su fortaleza, buscad siempre su rostro. Buscad a Yahvé y su fortaleza. Sí, porque mencionábamos hace un momento, el apóstol Pablo decía, me gloriaré, pero no en mí, sino en Dios. Porque Él es el que nos va a fortalecer en los momentos difíciles, en los momentos en los que tal vez nosotros no sabemos qué hacer, en los momentos en los que tal vez las preocupaciones, los problemas son tan grandes que pudiéramos caer en desesperación, pero en esos momentos buscamos la fortaleza de Dios, y entonces esa desesperación se quita, ¿verdad? Y viene una tranquilidad, aún en medio de los problemas. Hay tranquilidad, hay paz. Y decimos en ese momento, hay gozo y hay alegría. Buscad a Yahvé y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Acordaos de sus maravillas que hizo y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos. ¿Podremos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Decimos no, pero hay quienes tal vez sí, ¿verdad? Se han olvidado. Se han olvidado de lo que Dios hace por cada uno de nosotros y se alejan. Pero aquí está la invitación, decía aquí el salmista, buscad a Dios, buscar su rostro y acordémonos de todo lo que Él ha hecho, de sus maravillas, de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de todo lo que nos ha dado. Y eso es lo que nos va a dar fortaleza en los momentos de dificultad, ¿verdad? Porque sí podremos tener problemas, dificultades, enfermedades, pero en esos momentos recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y eso nos va a fortalecer, va a hacer que nuestra fe se mantenga firme, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos escucha, que Dios nos responde. Por eso dice aquí, siempre debemos de recordar las maravillas, lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvidarnos. ¿Cómo se le llamaría a una persona que se olvida de alguien que le ha hecho un favor? De alguien que le ha ayudado. Ingrato, dice nuestro hermano, ¿verdad? Desleal. Y no, nosotros no debemos de ser ingratos con nuestro Dios ni desleales. Siempre tener en nuestra mente lo que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo, ¿verdad?, en nuestra vida. Agradeciéndole, y como decíamos, eso es lo que nos va a dar la fortaleza, sabiendo que Dios está con nosotros. Dice, nos quedamos en el verso 3, no, ya leímos el 3, el 4, el 5 también ya lo leímos. Acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Decíamos, acordándonos siempre de lo que Él hace por nosotros. Y el verso 6 dice, oh vosotros, simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Y aquí David, el rey David, ya está dirigiéndose a un pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Simiente de Abraham, hijos de Jacob. Jacob, al que después se le cambió el nombre y se le puso Israel, y de ahí, ¿verdad?, tomó el nombre este pueblo. Simiente de Abraham, hijos de Jacob, dice, oh vosotros. Porque Israel había visto grandes maravillas. A lo largo de su historia nos damos cuenta que Israel pudo comprobar y ver grandes maravillas que Dios hizo con ellos. Por eso dice el verso 7, Él es Yahvé nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. ¿Cómo habrá expresado David estas palabras? Él es Yahvé nuestro Dios. ¿Con tristeza, con desánimo? Yo creo que con alegría, ¿verdad? Con gozo y con orgullo. Él es nuestro Dios, porque Él conocía los pueblos y sabía que cada pueblo tenía sus dioses, sus ídolos. Pero con orgullo Él decía, nosotros tenemos al Dios verdadero, a Yahvé, el Dios verdadero, el que ha hecho grandes maravillas. Entonces seguramente lo decía con orgullo. Él es nuestro Dios. Con orgullo, con alegría también, ¿verdad? Porque pecó, se arrepintió y lo reconoció. Bueno, dice nuestro
bueno, David también en una ocasión pecó, ¿verdad? Se arrepintió y reconoció a nuestro Dios. Y bueno, podemos decir seguramente también recordaba eso cuando dice: acordaos de sus maravillas que hizo. ¿Qué maravilla hizo con él? Que Dios lo perdonó, el perdón. Pero decíamos, él con todo gozo, con toda alegría, decía: Él es nuestro Dios. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Recordando, ¿verdad? Pudiéramos decir, el origen del pueblo, desde Abraham, cuando Dios hizo un pacto con él. Dios hace un pacto con Abraham, ese pacto que pasó a su hijo Isaac, después a Jacob y a las 12 tribus, al pueblo de Israel. El pacto dice que se acordará para siempre de esa alianza, de ese pacto. Pero menciona de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones habrán pasado desde que Dios creó el mundo hasta esta fecha? ¿Ya habrán pasado 1000 generaciones? No, yo creo que si sacamos cuentas, bueno, al menos en la Biblia va mencionando 14 generaciones, y vamos sacando cuenta y nos damos cuenta que no llevamos ni 200 generaciones. Es mucho menos, ¿verdad? Pero aquí dice que su palabra es para 1000 generaciones. ¿Qué nos está dando a entender con esto? Que es para siempre. Así lo dijo también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque se terminará, podríamos decir, esta humanidad. Decía Cristo, el cielo y la tierra. Pero las palabras, la palabra de Dios, su mandamiento, su promesa, el pacto, la alianza que hizo, no terminará. Es eterna. Entonces dice la palabra que mandó para 1000 generaciones, que esa palabra es el pacto que hizo con Abraham. Y decimos que después heredó Isaac, y de ahí pasó a Jacob, a las 12 tribus y a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, y estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Que tiene un principio y tiene un fin. Tiene un principio, pero no tiene fin. No tendrá fin. Decimos, es eterna, por 1000 generaciones, para siempre. Ese pacto que Dios hizo con su pueblo, con Israel, es eterno. Muchas veces, tal vez alguien pudiera pensar que se rompió ese pacto, o que ya quedó anulado, ¿verdad? Al ver la historia del pueblo de Israel, todo lo que ha pasado, y alguien pudiera pensar, es que Dios ya los abandonó, ya los desechó, entonces ese pacto ya se rompió. No, es un pacto sempiterno, que sí tuvo un principio, pero no tendrá un fin. Y aquí David le está recordando al pueblo: recuerden las grandes maravillas de Dios y ese pacto que Él hizo con nosotros. Y el verso 11 sigue diciendo: a ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. Ahí está la promesa que le hizo a Israel, ¿verdad? Un pacto que ya se terminó. No, un pacto eterno, que es recibir la tierra de Canaán. A ti daré la tierra de Canaán. Y decimos, tal vez alguien pudiera pensar que se rompió ese pacto, porque ¿durante cuántos años estuvo Israel fuera de su tierra? 500 años. 500, más de 500, desde que fueron expulsados, años 70, y apenas en 1948 regresaron. Que bueno, ya había israelitas ahí, pero no la poseían. Estaban ahí, pero como se dice de Abraham, estuvieron en la tierra prometida como en tierra extraña, como extranjeros. Pero bueno, es un pacto que no se termina, que Dios tiene con su pueblo. Y aunque el pueblo falló muchas veces y por eso fueron castigados, pero el pacto de Dios, dice aquí, es sempiterno. Dios no se va a olvidar de su pacto ni lo va a romper. Va a corregir al pueblo,
pero va a mantener su pacto. Dice el verso 12: estos siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella. Cuando hizo su pacto eran pocos. Era Abraham, ¿verdad? Después ya era Isaac, después Jacob con sus 12 hijos. Eran pocos y vivían ya en la tierra prometida, pero dice aquí, extranjeros en ella, porque no la poseían. Había otros pueblos que sí la poseían y ellos vivían ahí como extranjeros, ¿verdad? Y eran pocos cuando hizo ese pacto, pero el pueblo creció. Fue la promesa que se le hizo a Abraham: tu simiente será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y creció el pueblo, pero el pacto se mantuvo. Verso 13 dice: y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo. No consintió que hombre los agraviara. Bueno, 13, ¿verdad? Anduvieron de gente a gente y de un reino a otro pueblo. Porque sí, eran un pueblo nómada. Tenían que ir de un lugar a otro. Abraham tuvo que ir a Egipto. Regresaron. Después Isaac también tuvo que... No, a Isaac no se le permitió, ¿verdad? Le dijo Dios: tú no vayas a Egipto, tú quédate donde yo te voy a decir. Y Isaac se quedó ahí. Pero Jacob también tuvo que ir a Egipto con sus hijos. Entonces dicen, tuvieron de reino en reino, de pueblo en pueblo. Era un pueblo errante, un pueblo nómada. Y aunque ya estaba la promesa, pero todavía no era el momento de que se les cumpliera, ¿verdad? Dice que eran pocos hombres, pero dice el verso 14: no consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llevó al hambre sobre la tierra y quebrantó mantenimiento de pan, todo mantenimiento de pan. Bueno, dice que no consintió que nadie le hiciera daño a su pueblo, a sus ungidos, que aunque eran pocos, ¿verdad? Decíamos, eran pocos y lo menciona aquí, pero dice que no permitió que nadie los agraviase, que nadie les hiciera ningún mal. Dice, sino que al contrario, castigó reyes por ellos. Y sí, recordamos a Abraham, decíamos, tuvo que ir a Egipto, y allí en Egipto el faraón quiso tomar a Sara por esposa, a la esposa de Abraham la quiso tomar, y Dios lo permitió. No lo permitió y lo castigó. También a Siquem, ¿verdad? Quiso hacer lo mismo con la esposa de Isaac, con Rebeca, y Dios también lo castigó. No permitió que aquellos reyes, aquellos pueblos les hicieran daño. Los cuidaba, los protegía y castigaba a aquellos que les querían hacer mal. Por eso le dicen, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra y quebrantó todo mantenimiento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Yahvé lo probó. Envió el rey y soltóle, el señor de los pueblos, y desatóle. Púsole por señor de su casa y por enseñoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Sí, llegó el hambre, pero envió un hombre. ¿A quién? Aquí lo menciona José. Recordemos que fue llevado a Egipto, José, vendido por sus hermanos, pero llevaba un propósito. Tal vez en ese momento José no lo entendía, y más cuando vio que fue puesto en la cárcel. Como dice aquí, sus pies fueron asegurados con grillos, con grilletes, ¿verdad? Tal vez José no lo comprendía, pero él tenía un propósito, que era ayudar a que el pueblo se salvara del hambre, porque después llegaron sus hermanos buscando alimento, y ya estaba ahí José como gobernador, porque dice que aquellas personas, aquellos gobernantes, lo tuvieron que liberar y lo pusieron por señor de su casa primero, ¿verdad? En el caso de Potifar, y después por señor del pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que reprendiera a los grandes de ahí y enseñara la sabiduría a los ancianos. Entonces vemos la bendición de José,
la responsabilidad también, ¿verdad?, que tuvo. Decíamos, él llegó a Egipto de una forma pues triste, dolorosa, pero llevaba un propósito. Y Dios usó a José para salvar a su pueblo del hambre, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese. Sí, porque el faraón le dijo, todo está bajo tu potestad, excepto él, ¿verdad?, que él era el faraón, el rey. Dice, pero todo está bajo tu potestad. Entonces dice, reprendía a los grandes como él quisiera. Cuando veían que estaban mal, él los reprendía y enseñaba a sus ancianos sabiduría, instruyéndoles, enseñándoles, porque sí, podemos decir gracias a José, que Dios lo envió, fue como también Egipto pudo librarse del hambre que había, ¿verdad? Él les dijo qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que juntar todo el alimento durante 7 años para después poderlo distribuir cuando llegara el tiempo de hambre. Y gracias a eso en Egipto había alimento, y por eso también los hermanos de José después tuvieron que llegar hasta aquel lugar a buscar el alimento. La sabiduría que Dios le dio para poder, pues decimos, sí, tener el alimento en los tiempos de hambre, cuando todos los pueblos estaban sufriendo por esa causa. En Egipto había abundancia gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, y que José enseñó a los ancianos para poder almacenar el alimento. El verso 23 dice, después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam. Decimos, llegaron los hermanos de José ya con toda su familia, y Jacob fue extranjero, dice aquí, en la tierra de Cam. ¿Cuál es la tierra de Cam? Egipto. Si vemos la genealogía de los hijos de José, de Noé, recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Jafet, si decimos sus descendencias y donde se establecieron, podemos decir que ellos emigraron a lo que es Europa actualmente. Sem se quedó en lo que es el Asia Menor, y de ahí surgieron los israelitas, era un pueblo semita. Y Cam se fue a las partes de África, que es donde está Egipto, en el norte de África. Entonces por eso dice que Jacob fue extranjero en las tierras de Cam, es decir, ahí en Egipto. Tuvo que llegar ahí a causa del hambre que había en toda la tierra. Pero sigue diciendo el verso 24, y multiplicó su pueblo en gran manera, e hízolo fuerte más que sus enemigos. Sí, ahí se empezó a formar ya el pueblo en Egipto con los hijos de Jacob. Dice que se multiplicó en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Por eso el faraón tuvo miedo y dijo, después ellos nos van a gobernar a nosotros. Y ese fue el motivo por el cual el faraón ordenó matar a todos los niños varones que nacieran, ¿verdad? Pero dice que hizo lo más fuerte que sus enemigos. Dice el verso 25, volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Sí, el corazón de Faraón aborreció. Después de que murió José y el faraón que conoció a José, dice que llegó otro faraón que ya no se acordó de cómo José había salvado al pueblo del hambre, y los aborreció, y su corazón, dice, se volvió en contra de ellos. ¿Para qué? Para que les hiciesen mal. Pero sigue diciendo el verso 26, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Sí, tuvo que llegar este hombre Moisés, ¿verdad?, enviado por Dios, siervo de Dios, para poder liberar al pueblo y mostrar grandes prodigios allí en la tierra de Cam, es decir, en Egipto. Grandes prodigios que Dios le permitió realizar para mostrar su poder, para mostrar su grandeza.
Dice el verso 28, echó tinieblas e hizo oscuridad. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus pescados. Produjo su tierra ranas, aún en las cámaras de sus reyes. Dijo, y vinieron enjambres de moscas, piojos en todo su término. Volvió en su tierra las lluvias en granizo y en fuego de llamaradas, e hirió sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su término. Dijo, y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza. Aquí está recordando las plagas, las 10 plagas que llegaron sobre Egipto, ¿verdad? ¿Y por qué llegaron esas plagas? Bueno, podemos decir porque el faraón no quería obedecer, no quería dejar salir al pueblo de Israel, pero también se tenía que manifestar el poder de Dios, sus maravillas. ¿Por qué llegaron estas plagas? Las aguas del río Nilo, bueno, todas las aguas, pero decimos, el río Nilo es el principal río que estaba ahí, el que abastecía de agua a Egipto, ¿verdad? O abastece. ¿Por qué se convirtieron en sangre? Porque Dios mostró que Él es el Dios eterno, el verdadero Dios, que aunque los pueblos tengan sus propios dioses, Él es el único, el verdadero. Y es que en Egipto tenían sus dioses, y bueno, no recuerdo hasta los nombres de ellos, pero había uno que era el protector del río Nilo. Entonces ahí demostró Dios quién es el verdadero, ¿verdad? Tenían dioses para proteger sus cosechas, y Dios envía granizo, envía langostas. Tenían una diosa rana, que era la diosa de la fertilidad, y envía a Dios ranas para que se dieran cuenta, ¿verdad? Y así pudiéramos ver cada una de las plagas, y nos damos cuenta que fueron en contra de los dioses de Egipto, porque Egipto tenía dioses para todo eso, y Dios demostró que sus dioses no son realmente dioses, son únicamente ídolos falsos que no tienen ningún poder. Entonces de esa manera se manifestó la grandeza de nuestro Dios. Y terminando dice aquí, y lo sabemos, ¿verdad?, con la muerte de los primogénitos, como dice aquí el verso, el principio de toda su fuerza. Los primogénitos, el primer hijo de toda familia, tuvo que morir, y solamente así el faraón dejó salir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se dio cuenta de todas esas maravillas, se daba cuenta de todas esas plagas que estaban cayendo sobre Israel y en la tierra que ellos habitaban ahí mismo, perdón, sobre Egipto y en la tierra que ellos mismos habitaban ahí mismo en Egipto. No pasaba ninguna de esas tinieblas, ¿verdad?, de esas plagas. El verso 37 dice, y sacólos con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Sacólos con plata y oro porque el pueblo de Egipto tuvo que darles dones, regalos. Dice la Biblia que despojaron, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tenían que pagarle todos los años, 215 años trabajando, esclavizados, tenían que recibir un salario. Entonces dice aquí, lo sacó con plata y oro. Pero también dice que no hubo ningún enfermo en las tribus, en las 12 tribus. ¿Sí nos damos cuenta del contraste? De todo lo que había pasado en Egipto, todos los desastres que hubo, y decimos, y al final muriendo todos los primogénitos, y en Israel ni un enfermo, todos salieron caminando gozosos, no había enfermos, no había heridos, todos iban bien, sanos, con fortaleza seguramente. Ninguno del pueblo de Israel sufrió las plagas que llegaron a Egipto. Dice el verso 38, Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Sí, al principio no los querían dejar ir porque pues eran esclavos, eran los que tenían que realizar el trabajo.
pero después dice, se alegraron de que salieran, se dieron cuenta y dijeron, es mejor que se vayan, si no este país va a quedar completamente destruido. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Sí, es la protección de Dios hacia su pueblo en el desierto, que la nube les cubría por la parte clara del día, ¿verdad? Les cubría del sol, y en la noche era una columna de fuego que los alumbraba y también les daba calor, porque esos son los extremos, los climas extremos que hay en un desierto. Durante el día calores insoportables y por la noche fríos muy extremos. Entonces Dios envía esta nube que los protegiera del sol durante el día, y durante la noche que les alumbrara, y también les servía para calentarse, ¿verdad? Para que no sintieran tanto frío. Y fuego para alumbrar la noche. Dice el verso 40, pidieron e hizo venir codornices y saciólos de pan del cielo, es decir, del maná. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron como por los secadales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Todo lo que necesitaban les dio el maná, que dice ahí en el libro, en la Biblia, ¿verdad? Que durante los 40 años que estuvieron en el desierto siempre tuvieron el maná y dejó de caer hasta el día que entraron a la tierra prometida. Les dio maná, les dio codornices, les dio agua en medio del desierto. Dice que abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los secadales como un río. Sí, el desierto completamente seco, pues les dio agua suficiente. Corría como un río ahí en medio del desierto. Dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. ¿Cuál palabra? La promesa que le hizo a él y a su simiente, que serían un pueblo especial, el pueblo de Dios. Verso 43, y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, y dióles las tierras de las gentes y las labores de las naciones heredaron, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Aleluya. Lo cuidó en el desierto y les entregó la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, la que ellos no pudieron poseer, tener como propia, que habitaban en ella, pero decimos, y dice aquí, como extranjeros, pero ya su descendencia sí se la entregó y recibieron todo, ¿verdad? Ya tuvieron abundancia, porque esa fue la tierra que les prometió, una tierra donde fluye leche y miel, es decir, donde hay alimento para todo el pueblo, donde podrían tener todo. Dice, para que guardasen sus estatutos, para que guardaran sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, para que obedecieran a Dios. Y concluye diciendo, aleluya. ¿Qué es aleluya? Es como inicia el Salmo 105, alabad a Yahvé. Eso es lo que significa la palabra aleluya, alabad a Yahvé, darle la alabanza a Él. ¿Por qué? Por todo lo que nos da. Y aquí David está recordándole al pueblo todo lo que Dios hizo por ellos, cómo los cuidó en el desierto, cómo les dio, los llenó de bendiciones para que no les faltara nada. Y así nosotros debemos recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que Dios nos ha dado. No debemos olvidarlo y darle la alabanza. Aleluya, alabad a Dios por todo lo que nos da, porque siempre está con nosotros y nos ayuda en nuestras necesidades, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Claudio para concluir con este culto. Pasa a vosotros.